Oye, vamos al tiro. Tengo el siguiente invitado. Lo tengo en pantalla ya interna. Sí, ahí está, el doctor. Don Oscar, ¿cómo está? Hola, hola, hola. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Inmediatamente lo presentamos ahí en pantalla, ¿no es cierto? Don Oscar Espinosa Cantero, especialista en medicina reproductiva clínica de la mujer y medicina reproductiva en Viña del Mar. Clínica de la Mujer.cl, Instagram Clínica de la Mujer Vina del Mar. Ahí están las coordenadas para que lo ubiquen y ubiquen a Clínica de la Mujer también, donde está la especialidad, ¿no es cierto?, de lo que vamos a conversar. Podríamos partir, doctor, con esto de la baja de natalidad. Tengo aquí los datos, ¿no es cierto?, oficiales del INE. Este año, en el mes de junio, una disminución, caída del 22,39% durante el primer cuatrimestre en comparación con el mismo periodo del 2023. No sé si podríamos abordar las razones, que son argumentos bien poco claros, digamos, ¿eh? Pero ¿cuál es la incidencia mayor a su juicio, doctor, del por qué se produce esta baja? A ver, esta baja es un hecho, ¿ah? Y un hecho que hace años que está apareciendo en las distintas publicaciones del INE. La de este año no es la excepción. La tasa global de fecundidad, que es como el promedio de hijos que tendría o hijas que tendría cada mujer en edad fértil, es 1,2. Pensemos que para que la población se tenga que mantener, tiene que ser sobre 2. Eh, Eso es importante, es dramático. Y desde las causas, la verdad es que hay diversos factores, ¿ah? Esto no es solamente una idea, un capricho, no es que alguien de pronto decidió dejar de tener hijos, es un fenómeno más social, a mi gusto, es un fenómeno que tiene que ver con cómo nosotros como sociedad enfrentamos este desafío de mantener las tasas de natalidad en niveles más altos. Hay hartas publicaciones académicas en este sentido, que escapan un poco de la ginecología, tienen más que ver con la sociología en particular. Ujú. Una autora que se llama Martina Yopo, ella es doctorada en sociología y ha publicado mucho a este respecto. ¿Y cuáles, de acuerdo a este enfoque, son los principales factores que determinan que esté bajando esta natalidad? Fundamentalmente, por una parte, que se exigen demasiados requisitos para lograr la maternidad. Se exigen metas a las personas, metas que tienen que ver con lo académico, que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con los desafíos extra reproducción. La crianza se exige que sea perfecta, se exige que uno nunca esté cansado cuando enfrente el cuidado de los niños o de las niñas, se exige estar siempre presente, se exigen cosas que son incompatibles con lo anterior, con la exigencia académica o económica. Yo siempre me pregunto cuál es el real acompañamiento de nosotros los hombres en este proceso. Desde el papel parece ser, pero nos cuesta todavía incorporarnos al 100% en la crianza y las empresas, el mismo Estado, desde la protección, desde el facilitar los tiempos o la disponibilidad o recursos Sí. para invertir en esta crianza. Creo que esas son razones que afectan en esta disminución de natalidad. No es un capricho, no es que simplemente las personas decidieron dejar de tener hijos o hijas. Claramente no es un tema ginecológico o biológico, más bien es un tema social, ¿no es cierto? Y es un tema que Sí. también representa una realidad mundial, ¿ah? El mundo, ¿para qué decir Europa? ¿Para qué decir los países orientales? También han bajado muchísimo. Ahora, claro, entra también el Estado, el gobierno de turno, a ver el tema y cómo se aborda. De hecho, como hemos sabido en el último tiempo, ¿no es cierto?, el colegio médico está muy preocupado por el tema del presupuesto, ¿ah? Del próximo 2025, que bajó, se redujo un poco, ¿no es cierto?, a un 2%. Bueno, y en el ámbito de la salud no está alcanzando tampoco. Entonces, el tema, ¿para qué decir?, de la ISAPRE, de FONASA, de FONASA. Entonces, hay un montón, un paquete, un cúmulo de cosas que están emergiendo hace rato, digamos, y que consideran esta baja natalidad. ¿No es un nivel preocupante, doctor, en nuestro país o lo considera preocupante? Sí, yo creo que es preocupante, ¿ah? Tú tocabas el tema del resto del mundo Mm. y la verdad es que nuestra realidad, que es que estamos bajo la tasa de recambio de la población, ocurre en casi 3 de cada 4 países en el mundo. Se estima que 3 de cada 4 países están en la misma situación nuestra.
los países que consideramos desarrollados, por supuesto, pero muchos otros países también. Y es preocupante porque nuestra población va a dejar de crecer, porque nuestra población está envejeciendo eh, y porque están naciendo menos niños y niñas. Sí, la verdad es muy preocupante. Tiene una razón sociológica, cultural, y también hay un componente biológico en este proceso. ¿Ah? Ese componente biológico es el que nosotros habitualmente tocamos y el que habitualmente del cual nos hacemos cargo, que tiene que ver con la oportunidad del embarazo, que tiene que ver con la fertilidad de las personas que va disminuyendo en la medida que pasa el tiempo. Eh, Eso es un hecho. ¿Ah? Desafortunadamente la fertilidad disminuye, especialmente en las mujeres después de los 35 años, 37. Y, Y perdón, muchas veces doctor, y pasa que no se... eso también se justifica porque, a ver, una sociedad ha cambiado un poco, ¿no es cierto? La Sí. mujer quiere ser profesional, quiere desarrollarse, quiere cierta estabilidad y posteriormente, ¿no es cierto?, llegar al tema de la familia. Es una realidad, ¿no? Y de verdad, ¿no es cierto?, como lo señala, ¿no es cierto?, se contrapone con la etapa más fértil de una mujer, ¿no? Así es, a mí me pasa mucho que cuando converso de esto con las personas que consultan, me plantean que no se sienten todavía con los requisitos o condiciones cumplidas como para ejercer la maternidad, como para transitar a esta etapa de tener hijos o hijas. Y como que esa sensación de no haber cumplido lo suficiente es lo que motiva a postergar y postergar. Esto es algo que me dicen a mí en la consulta en el día a día. Y es porque nosotros como sociedad imponemos esas exigencias finalmente. Exigencias, como decía, académicas o exigencias no son, o económicas. Claro. Tienen que cumplirse ciertos estándares para la crianza, tienen que cumplirse ciertas condiciones para que esto ocurra. Y yo creo que el desafío nuestro, como país y como sociedad, es facilitar, disminuir esas exigencias y facilitar que se cumplan ciertas condiciones. Doctor, ¿qué rol juega el hombre, ¿no es cierto?, la pareja de la mujer con este tema de la fertilidad? ¿Qué pito tocamos nosotros? Sí, es importante, ¿ah? Eh, Eh, Desde el momento de decidir transitar hacia tener hijos, los hombres tenemos que estar ahí, tenemos que acompañar, y eso es un hecho. ¿Ah? Nosotros como que no solemos hablar de la disminución de la fertilidad, que también ocurre en los hombres después de los 50, se toca poco ese punto, pero también es real, también es real. Y por otro lado, la participación de los hombres en los tratamientos de medicina reproductiva o cuando se acerca una mujer con su pareja y quieren evaluar la posibilidad de tener un embarazo, tiene que ser activa, si no, no existe suficiente apoyo y no existe demasiada participación. Ahora, con esta edad adulta o madura, ¿no es cierto?, sobre los 30 años, por decisión propia de la pareja o de la mujer, ¿no es cierto?, unilateralmente, ¿tiene algún riesgo mayor biológicamente con la mujer? Usted que lleva muchos de estos casos, ¿no es cierto?, y que atienden a muchas mujeres, ¿hay algún mayor riesgo o eso ya se ha minimizado con el tiempo? Un poco de ambas cosas. ¿Ah? No podemos dejar de decir que el principal riesgo que tenemos enfrentándonos a buscar el embarazo después de los 35 años es que no logremos el embarazo. ¿Ya? Eso es el principal riesgo. Como decía hace un rato, es un fenómeno biológico y un fenómeno biológico que tiene ciertas explicaciones relacionadas con los óvulos, la cantidad de los óvulos, el tiempo que ellos están. Pero además, si se logra el embarazo, y especialmente después de los 40, pueden existir ciertos riesgos asociados al embarazo mismo y al nacimiento. Hay que decir que si una persona es sana, si una persona está bien estudiada, bien manejada y toma todas las medidas de prevención necesarias, son riesgos manejables, ¿ah? No son riesgos tan altos como para contraindicar un embarazo. Estoy hablando de personas sanas. Desgraciadamente o desafortunadamente, hay ciertas enfermedades crónicas que a veces empeoran estas probabilidades, a cualquier edad y especialmente después de los 40 también. Me refiero a la hipertensión, me refiero a la diabetes o a algunas enfermedades reumatológicas que siempre es muy importante manejar desde una esfera biológica multidisciplinaria para poder evitar complicaciones en el embarazo. Ahora, honestamente yo creo que esto es un tema individualizado. Hay que tocarlo caso a caso, persona a persona, como para ver si efectivamente hay razones como para desaconsejar o no el embarazo. Es raro, muy, muy, muy raro que uno desaconseje el embarazo porque finalmente es parte de la autonomía de los seres humanos, uno entrega más información. Finalmente la decisión de embarazo o no depende de la mujer o de la pareja, si están en pareja consultando. Claro, es voluntad propia. Oye,
En el último tiempo, conforme aumenta la ciencia, ¿no es cierto?, la modernidad y todo lo que conocemos, ¿no es cierto?, ha decantado la cantidad de muertes o la incidencia, digamos, de mujeres que mueren. ¿Eso se ha reducido, se redujo al mínimo a esta altura, doctor? Chile tiene buenas, en general, números respecto de la mortalidad y la morbilidad asociada al nacimiento y al parto, partiendo de la base de que la mayoría de los partos, casi el 100% en Chile, son profesionalizados, son atendidos por personas adecuadas para ello. Por tanto, en Chile en general, la mortalidad y la morbilidad grave está muy disminuida, la verdad. Ok. Dentro de todo, nacer en Chile para la madre, para el ser que nace, es seguro, muy, muy seguro. Doctora, entre tanto tema, no sé lo que podemos abordar, pero las mujeres también, con esto de los tiempos, que todo tiene que ser rápido, incluso indoloro, ¿no es cierto? Porque ahora uno dice, Ujú. ya la medicina se hace cargo, no quiero tener dolor en el parto, cesárea. Eh, ¿Se ha abusado del tema de la cesárea? ¿Cómo lo abordan ustedes también ese tema? Sí. Mira, yo personalmente creo que la decisión de la vía del parto es de la persona que está embarazada, en el sentido de que si ella quiere propender a tener un parto vaginal, hay que entregarle todas las herramientas médicas para que ello ocurra. Si la persona quiere una cesárea, hay que conversar respecto de sus motivaciones para quererla y decidir en conjunto de qué manera abordar el nacimiento. Yo siempre digo una frase que es un poco un cliché, pero es que la mejor vía del parto, excluyendo indicaciones médicas precisas, es con la que la mujer que está teniendo a ese hijo o hija se siente más segura, más cómoda y más protegida. Hay personas que buscan tener un parto vaginal y que es la vía más natural, ¿cierto? Y si no existe ninguna contraindicación médica, hay que propender a ello, ¿cierto? Hay personas que por distintas razones se enfocan en que el nacimiento sea por una cesárea. Uno tiene que entender también esa posición y de alguna manera, y conversado durante el embarazo, entendiendo cuáles son las motivaciones, explicando lo que significa finalmente una cesárea para el nacimiento. Yo no veo contraindicación para ello tampoco, si es que es la persona a la que lo pide. Doctor, baja movilidad Y con entonces, respecto a la persona, sí perdón, creo que existe en Chile más cesáreas de las que, perdona la interrupción, sí, más sí, cesáreas de no. las que deberían hacer. Eso es un dato que también está publicado en distintos modelos epidemiológicos. En Chile definitivamente se operan más cesáreas de las que debieran haber. Y básicamente la decisión de la mujer pasa por un tema de dolor o de preocupación del feto. ¿Cuál es el motivo? La mayoría de las veces tiene que ver con el bienestar. Estamos hablando de cuando se decide frente a uno y otro Exacto, camino. claro. La mayoría de las veces tiene que ver con Que no la haya una sensación de. necesidad médica, ¿no es cierto?, de urgencia, a eso nos referimos, ¿no? Sí, no, 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 sí, claro, estamos excluyendo aquellos casos en que hay una urgencia médica que obliga a tomar alguna decisión. Excluyendo eso, cuando el nacimiento ocurre en condiciones fisiológicas, la mayoría de las veces la determinación de la vía del parto tiene que ver con la experiencia personal de la mujer que está embarazada. Muchas veces la influencia de la madre es importante, muchas veces la experiencia del entorno respecto a los nacimientos también determina un poco si se siente más protegida, más cuidada y más segura en uno o en otro camino. Han aumentado No son mucho. caprichos, son Sí, decisiones que nacen. entiendo, digamos, la idea central, digamos, de fondo. ¿Ha aumentado la cantidad de gente joven? Porque en algún momento había muchas mujeres, adolescentes, preadolescentes incluso, que quedaban embarazadas. La experiencia de ustedes atendiendo a tantas mujeres, ¿se mantiene eso? ¿Ha declinado? ¿Cómo lo ven? No, no, en Chile el número se ha retrasado el tránsito a la maternidad, se ha retrasado la edad promedio en que las mujeres deciden tener hijos o tienen hijos. Eso es un dato también epidemiológico que ha ocurrido en este último tiempo. Y el embarazo adolescente o el embarazo en personas de menos de 20 años en general ha disminuido significativamente. Ok. Esto como consecuencia de las políticas de acceso a los métodos anticonceptivos probablemente. Y eso es un dato, y es un dato que es deseable en una sociedad en general. Ahora también ha aumentado el número de personas en el extremo opuesto de la vía reproductiva que desean embarazo o que acceden o buscan tratamientos de medicina reproductiva. En nuestra clínica, por ejemplo,
en torno al 60% de las personas que consultan o hacen tratamientos de fertilidad tienen más de 37 años. ¿Te fijas? Entonces, Y lo que pasa terminan con frecuentemente... éxito, perdón, ¿cuánto es el porcentaje de Sí, éxito? ¿Sí? bueno, es que el porcentaje depende de altas condiciones, Sí. condiciones personales, del diagnóstico, del tiempo que llevan buscando embarazo, de la reserva ovárica y otras condiciones. Pero al final del camino, el grupo etario que más se enfoca en acceder a terapias de medicina reproductiva es el grupo de sobre 37 y, por cierto, sobre 35 años. Ok. Oiga, doctor, hablábamos, ¿no es cierto?, Ujú. claro, de la mujer toma la decisión de más tardíamente, ¿no es cierto?, que ha bajado la morbilidad, ¿no es cierto?, Claro. en el parto. Ya, son hechos concretos. Pero así también se redujo no solamente la cantidad de niños que nacen, sino la cantidad total del número de niños en la familia, ¿no es cierto? Antes nuestros padres tenían 4 o Sí. 5 hijos fácilmente, ahora con suerte uno, ¿no es cierto? Por todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Incluyendo el tema económico de por medio, ¿no? Sí, la tasa de natalidad en los años 60 era sobre 5. O sea, Mira. el promedio de hijos que tenían las mujeres era 5 o más en los años 60. Mm. Hoy es menos de 2, 1,2, 1,3, depende del año y de la población, pero en general esa baja ha sido dramática, ha sido dramática. Incluso no se ha corregido por la migración. Se esperaba que la población migrante aumentara un poco estos números, Buen punto. pero no ha ocurrido tanto y la población en Chile está destinada a estabilizarse e incluso a disminuir después de ciertos años, a disminuir la población en nuestro país. Eso De, es un dato importante. de verdad Y que es hagamos preocupante. lo que hagamos, como sociedad no vamos a lograr las tasas de natalidad que habían en los años 60 o 70. Yo creo que eso es algo que no va a volver a ocurrir en el mundo. Si aspiramos a algo, yo creo que es a lograr la tasa de recambio, es decir, 2,1 hijos por mujer. Yo creo que eso es un desafío y es difícil, es difícil. Doctor, usted que ya las estadísticas, le gusta estudiar y obviamente lee y está con los antecedentes que llegan, los antecedentes médicos, de trabajo investigativo. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué tanto influyó con lo que estamos viviendo ahora? ¿Nacieron posterior, digamos, un año y tanto después, nacieron más hijos? ¿Se redujo? ¿Cuál es la influencia que tuvo la pandemia como enfermedad en esto de la natalidad? Esa es la pregunta. Al comienzo de la pandemia ocurrió una disminución, una especie de ver qué está pasando antes de decidir Ajá. eventualmente embarcarnos en un proyecto de embarazo. Eso ocurrió al comienzo, ¿ya? Pero una vez que la pandemia comenzó a avanzar, que empezamos a tener ciertas libertades o empezamos a disminuir las medidas de restricción o empezamos a tener también más certezas, me refiero como sociedad, respecto de lo que significaba este virus, el impacto que iba a tener y las proyecciones que iba a tener, ocurrió como un pequeño aumento en la tasa de natalidad, pero también en, y eso lo digo desde nuestra clínica y en general las clínicas de reproducción, empezó a ocurrir un aumento en la búsqueda de tratamientos de fertilidad que habían sido previamente postergados, por ejemplo, en algunas parejas o en algunas mujeres. Y aumentó el acceso y la búsqueda de tratamientos de fertilidad después de la pandemia. Esos números están tendiendo a estabilizarse recién ahora, recién este año. Recién este año está volviendo como la tendencia que había antes de la pandemia. Entonces al comienzo hubo como una especie de freno, de mirar qué está pasando, había mucha incertidumbre además en esa época, y una vez que ya empezamos a tener más certezas, hubo un alza en la búsqueda y en el acceso a tratamientos de medicina reproductiva que fue bien importante, la verdad, en los Mm, últimos 3 años, 2 años, sí. 2023, 2022. En algún momento, doctor, se pensó que la pandemia iba a aumentar, que se iba a producir un pico, ¿no es cierto? Porque están todos encerrados en la casa, ¿no es cierto? Está bien que exista tele, antes no había tele, ¿no es cierto? Pero no estaba el programa de nosotros, qué sé yo. Entonces, bueno, pero se pensó, ¿no es cierto?, que podía haber un pique. Eso no ocurrió, ¿no? En definitiva, es un tema sociológico para investigar, médico sociológico, indudable, ¿no? Así es. Lo que pasa es que predomina el impacto más de largo plazo, más allá de la pandemia específicamente, que es esto de lo que estamos hablando respecto de las expectativas y de la sociedad en el sentido de las facilidades para el embarazo. Eso predomina. Y predominó también acá, definitivamente. Ok, para cerrar la conversa que me parece muy interesante, de verdad que hay muchas aristas que podríamos seguir conversando, doctor, pero ¿quién tiene un hijo ahora
es porque quiere tener un hijo, porque ya están todas las condicionantes, ¿no es cierto? Si uno adopta una decisión en familia, con la pareja o propia, de no tener un hijo, ya no hay posibilidad. ¿Eso es así? ¿Médicamente? ¿En lo Mira, real? eso es una pregunta muy importante y yo siempre me enfoco en la autonomía reproductiva, en la autonomía respecto del cuándo el tránsito. Y aquí se tienen que juntar dos factores. Yo siempre le digo lo mismo a las personas que consultan. Hay que ver el factor sociológico, lo que hablábamos, las expectativas, la interacción entre la persona y la sociedad, pero también hay que ver el factor biológico, no se puede dejar fuera. El factor biológico, y con eso me refiero a esto que hablábamos de la disminución de la reserva ovárica. Y nuestra función como prestadores de salud es justamente entregar las herramientas para que exista esa autonomía y que la persona que quiera embarazarse pueda hacerlo. Esa es la clave. Y por eso es que hay que tener o tomar ciertas medidas educativas que son previas, que son anteriores, que tienen que ver respecto de, por ejemplo, la preservación de óvulos. Si es que yo quiero planificar un embarazo en edades que son más allá de los 37 o de los 40 años. La oportunidad para la congelación de los óvulos es antes. Entonces, toda esa conversación hay que tenerlo a lo largo de la vida reproductiva. Y la educación tiene que partir desde pequeñas, desde el colegio, desde la educación formal. Desde ahí tiene que partir esta información, tanto desde el punto de vista de la autonomía, desde la anticoncepción y desde la decisión respecto de cuándo buscar el embarazo, entendiendo que se pueden hacer cosas biológicas para mejorar esa probabilidad. Como me refería a esto, es la preservación de óvulos. Interesante, pues, doctor. Muchas gracias, doctor Óscar Espinosa Cantero, ahí, especialista en medicina reproductiva clínica de la mujer y medicina reproductiva en Viña del Mar. Clínica de la Mujer.cl, Instagram, Clínica de la Mujer Viña del Mar. Eso es. Muchas gracias por estos minutos y nos encontramos en una próxima oportunidad, doctor. Agradecido por esta conversación. Que Chao, tengan un buen resto de día. chao. Que esté muy bien, muchas gracias. ¿Ah? Ya, ahí conversando esa materia.